con otra noticia. Dice, nuestra denuncia contra Borrell ha provocado la detención de su equipo en Frankfurt el 13 de mayo de 2022. El detenido en Frankfurt fue el número 2 de Borrell, Enrique Mora, que es coordinador de la Unión para las negociaciones del acuerdo nuclear en 2015 con Irán. El día 22 del 4 de 2022, la Alianza Denunciantes del Autoritarismo Judicial denunció ante la Comisión Europea a José Borrell Fonteles por haber sido sobornado por la organización. Borrell es el vicepresidente de la Comisión Europea y alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. La organización es un grupo financiero estadounidense que tiene el propósito de crear un nuevo orden mundial a largo plazo y que ha sobornado a 36 altos cargos españoles, a quienes pagan 4 millones de dólares mensuales, como han informado. De nuevo nos quedamos sorprendidos en qué ha consistido la detención del número 2 de Borrell y qué sobornos han recibido estos señores. Bueno, esa nota de prensa es de una asociación que preside Javier Marzal, que es colaborador dentro del expediente Royuela, colabora en difundir la información, colabora en las denuncias y en función a la documentación obtenida también del expediente Royuela, donde apareció también presuntos ingresos, sobornos o dinero raro, por así decirlo, que habría recibido Borrell. Pues, digamos que no son sobornos, digamos que es grandes sumas de dinero difícilmente justificables, para que nos entiendan, ¿vale? Para hablar bien, porque claro, no sabemos si es soborno. Efectivamente, pues digamos que es eso. Rectifico y digamos que es eso. Entonces, lo que hace Javier Marzal, en este caso la asociación presidida por Javier Marzal, es elevar las denuncias tanto a instancias nacionales como a instancias europeas en este caso. Y lo cierto es que se detuvo, porque después estuvimos buscando información en prensa, porque yo reconozco que ni siquiera me había enterado, y esa persona sí que estuvo retenida O sea que al número 2 de Borrell la han detenido y aquí no nos hemos enterado nadie. Nadie, y fue inmediatamente puesto en libertad, pero efectivamente estuvo retenida en el aeropuerto de Frankfurt y por las noticias que yo tengo, le fue intervenido su teléfono móvil. Entonces, bueno, por eso Javier Marzal, con razón, ante la inexistencia de otro tipo de denuncias que no sea la suya, dice en su nota de prensa que han conseguido que esa persona haya sido retenida. Entonces, veremos a ver las consecuencias, porque si cualquier persona que nos esté viendo hace ahora una búsqueda en Google, se dará cuenta que al poner el nombre de la persona detenida solo aparece información de medios extranjeros. Entonces, aquí en España nadie ha publicado eso. Pues reapareció uno de los principales instigadores de el imperialismo estadounidense, y que es el multimillonario George Soros, este húngaro que ha sido el principal paladín del neoliberalismo y la globalización desde sus fundaciones, y sigue siendo el principal defensor y financiador en todo el mundo a través de su fundación Open Society Foundation. George Soros financia por todo el mundo finalmente el derrocamiento de gobiernos que, por ejemplo, protegen y promueven el socialismo, o cuando menos una socialdemocracia, e impone y busca imponer siempre gobiernos neoliberales y globalistas. Y bueno, la verdad es que George Soros siempre ha sido un enemigo declarado de Rusia y de Putin, y ahora que arrancó la operación militar en Ucrania, pues George Soros no quiere que haya una solución diplomática o negociada, como por ejemplo ya empiezan a haber varios países europeos o hasta el propio Zelensky, sino que exige que todo sea una operación militar y que el fin de esta operación sea el derrocamiento, de la derrota absoluta y total de Rusia y de Vladimir Putin. Algo que evidentemente no va a suceder. Nunca va a caer la Federación Rusa, cuando menos en el mediano plazo. No hay ninguna condición que sugiera lo contrario, de que, bueno, ya hay un problema en Rusia. No, eso no se ve. Y bueno, lo cierto es que obviamente George Soros pues le está yendo súper bien con este tema del conflicto en Ucrania, porque ha logrado consolidar su presencia. Y bueno, después de que empezaron a entrar una grave crisis los globalistas y los neoliberales por el tema de la pandemia, pues la guerra en Ucrania le ha dado un giro inesperado a todos ellos, y vemos, por ejemplo, cómo países incluso tradicionalmente neutrales como Suecia o Finlandia ya deciden integrarse a la OTAN. Y bueno, esto
al final es una ventaja para precisamente los que apoyan esta visión del mundo que impulsa George Soros. Pero bueno, la verdad es que también siempre Soros ha estado detrás de todo ese tipo de conflictos armados, de todo ese tipo de cambios de regímenes. Precisamente, por ejemplo, en Ucrania, debemos recordar que todo arranca, el inicio en el 2014, con un golpe de Estado, donde quitan a un presidente ucraniano que, bueno, no era prorruso, sino era, por así decirlo, de centro, donde le daba su chance a los rusos y le daba su chance a los europeos. Como no les funcionaba, pues al final lo quitaron para poner a un payaso como Zelensky, literal, es un payaso. Y bueno, George Soros estuvo detrás de todo esto, como está detrás de todos estos tipos de cambios de regímenes. Y bueno, ahora sale precisamente dando órdenes. Y la verdad es que después de que escuchamos a George Soros en Davos, pues entendemos claro cuál es finalmente el fin, ¿no? Que sigue siendo no derrocar a Putin, porque eso no va a suceder, pero sí implantar una guerra permanente allá en Ucrania, en donde, bueno, al final Ucrania ponga a los muertos, ponga la destrucción total de su país. Y bueno, mientras Estados Unidos y George Soros reciben multimillonarias ganancias. Bueno, estimado, nos va a contar